Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En el video anterior demostramos la proposición 1 acerca de la igualdad de los ángulos opuestos por el vértice. El día de hoy toca la proposición 2 relativa a la igualdad de triángulos. Vamos a ver los criterios de igualdad de triángulos. Bien, la proposición 2 dice así. Dos triángulos son iguales si tienen iguales respectivamente dos lados y el ángulo comprendido entre estos. Bien, aquí tenemos entonces la hipótesis del problema, que es la primera parte de una demostración. ¿Cuáles son los datos que a nosotros nos dan? Bien, primero, ¿qué nos dan en nuestra hipótesis? Pues nos dan dos triángulos, sea el triángulo ABC y el triángulo XYZ. Me dice también que de estos dos triángulos, dos lados son respectivamente iguales a los otros. O sea, es decir, dos lados del triángulo ABC tienen que ser respectivamente iguales a dos lados del triángulo XYZ. ¿Cuáles lados? Los que sean. Vamos a poner aquí tal que el lado AB, este que tenemos aquí horizontal, va a ser respectivamente igual al XY. El lado AC va a ser igual al XZ. Y el ángulo comprendido entre estos, es decir, el ángulo A, va a ser igual al ángulo X. Aquí tenemos nuestra hipótesis. Dos triángulos tienen respectivamente igual dos lados y el ángulo comprendido entre estos. Después, ¿qué tengo que demostrar con estas hipótesis? Bueno, que los dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo XYZ, son iguales. ¿Cómo lo voy a demostrar? Basándome en la definición de igualdad de figuras, que dice que dos figuras son iguales cuando pueden hacerse coincidir en todos sus puntos. Es decir, esos dos triángulos los vamos a hacer coincidir en todos sus puntos mediante el uso de nuestras proposiciones y mediante el uso de las definiciones. Bien, en el tercer paso ya tenemos la demostración previamente dicha. El punto 2 fue la tesis del problema. Bien, ¿cómo va la demostración? Primero, lo que me dice o la forma en que voy a hacer la demostración es la siguiente. Este triángulo XYZ lo voy a mover de tal manera que lo voy a colocar encima del ABC. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí puedo hacerlo, porque el postulado 5 me lo permite. El postulado 5 dice que toda figura puede hacerse cambiar de posición sin alterar su forma y sin alterar sus dimensiones. Entonces, este triángulo XYZ lo voy a mover de lugar de tal manera que el punto X coincida con el punto A y el lado XY tome la dirección de AB. Entonces, fíjense que si hago esto, ¿cómo se va a comportar? Lo voy a mover de tal manera que el punto X coincida con el A y que el XY tome la dirección AB. Si lo coloco de esa manera y enfocándonos en esas dos unidades, en esas dos partes de la figura, vemos cómo si colocamos el punto X sobre el punto A y haciendo que XY tome la misma dirección que AB, cómo coinciden esos segmentos. Al menos en apariencia coinciden. ¿Por qué coincidirá? Por ejemplo, ¿por qué coincidirá el punto Y con el punto B? Bueno, entonces, si hacemos esto, si colocamos X sobre A y haciendo que XY tome la misma dirección que AB, entonces se tiene que el punto Y cae sobre el punto B.
¿Por qué sucede esto? Ah, bueno, por el hecho de que el segmento o el lado AB es igual al lado XY. Porque AB es igual a XY. Entonces ya tenemos aquí que el punto X, perdón, el punto Y coincide con el punto B. Muy bien, ya tenemos esos puntos que coinciden. Ahora bien, de nuevo movamos la figura. ¿Sí? Ahí está. Ya justificamos el hecho de que si colocamos el triángulo de tal manera que X coincida con el punto A y hacemos que XY tome la dirección de AB, vemos como Y y B coinciden. ¿Por qué coinciden? Bueno, porque esos dos lados son iguales. ¿Por qué son iguales? Por hipótesis. Por hipótesis son iguales. Ahora bien, si lo colocamos así, entonces el lado, fíjense ahora el lado que está aquí arriba, que es el XZ, ¿cómo va a tomar la dirección de AC? ¿Sí? Fíjense bien cómo tomará esa misma dirección. La pregunta es, ¿por qué toma la misma dirección que AC? ¿Por qué XZ toma la misma dirección que AC? Bueno, porque los ángulos son iguales. ¿Sí? Esa es la respuesta a por qué XZ toma la misma dirección que AC. Porque los ángulos A y X son iguales. Es decir, este ángulo es igual a este. Entonces, ese es mi segundo punto que tengo yo que anotar aquí. XZ toma la misma dirección que AC. ¿Por qué XZ toma la misma dirección que AC? Ah, bueno, porque el ángulo A es igual al ángulo X. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, acuérdense bien que nos dijeron la definición de igualdad de ángulos, que dos ángulos son iguales cuando pueden colocarse de tal manera que el vértice coincida y que los lados del uno queden exactamente sobre los lados del otro. Por eso es que XZ toma la misma dirección que AC. Ahí está. Ahora, si XZ toma la misma dirección que AC, fíjense bien que en apariencia coinciden. Y en apariencia el punto Z cae sobre el punto C. ¿Por qué entonces el punto Z, cae al menos en apariencia con el punto C? Bueno, la respuesta es simple. Porque XZ es igual a AC. ¿Y por qué son iguales? Por hipótesis. Entonces, vemos cómo el punto Z cae sobre el punto C. ¿Por qué es así? Porque el lado XZ es igual al lado AC. ¿Por qué? Por hipótesis. Entonces, le ponemos de esa manera. El punto Z cae sobre el punto C. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque XZ es igual a AC. Entonces fíjense bien ya cómo hemos visto en lo que llevamos de demostración cómo van coincidiendo las partes mediante las proposiciones. Ya vimos que colocando este triángulo así, X con A coincide, Y con B coincide, el segmento XY coincide con el AB, el segmento XZ coincide con el AC, y como el punto Z coincide con el punto C. Ya nada más falta demostrar que el segmento ZY coincide con el CB. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de la siguiente manera. Ya que el punto
Y cae, ya que el punto Y, perdón, cae en el B y el punto Z cae en C, fíjense bien, tenemos entonces que como, y lo voy a volver a subrayar para que se vea mejor, fíjense bien, como coincide el punto Z con el C y como el Y coincide con el B, ¿qué me dice entonces el postulado 1? Que por dos puntos pasa una recta y solo una. Entonces, si por CB pasa el segmento CB, ¿sí? Perdón, una disculpa. Entonces, ya que Y cae en el punto B y el punto Z cae en el punto C, entonces tenemos aquí que la recta que pasa por C y B es la misma que pasa por los puntos Z y Y. Z y Y. ¿Por qué es la misma? Bueno, por el postulado 1. ¿Qué dice el postulado 1? Por dos puntos pasa una recta y solo una. Y por lo tanto, dichas rectas, dichos segmentos, dichos lados son iguales. Y ahí tenemos la justificación de esto. En conclusión, fíjense bien cómo hicimos mediante un razonamiento, que puede ser simple o no, cómo hicimos coincidir mediante los postulados y mediante un poco de lógica todos los puntos de estas dos figuras. Entonces, colocando el punto X en el punto A y que XY toma la dirección de AB, vemos cómo el punto Y coincide con el punto B, puesto que XY es igual a AB. Vemos cómo el segmento o el lado XZ toma la misma dirección que AC porque los ángulos son iguales. Cómo el punto Z coincide con el punto C, puesto que el lado XZ es igual a AC. Y cómo forzosamente la recta CB tiene que ser igual a la ZY, puesto que estos dos puntos coinciden, o sea, Z coincide con C y Y coincide con B, y por dos puntos pasa una recta y solo una, entonces forzosamente la recta CB tendría que coincidir con YZ. Y por lo tanto, los triángulos ABC, el triángulo ABC es igual al XYZ. ¿Por qué son iguales? Porque dos figuras son iguales si pueden hacerse coincidir en todos sus puntos. Y estas figuras definitivamente lo son. Y para no dejar de lado, para complementar esto que acabamos de ver, tenemos aquí un corolario que se desprende de esta proposición que acabamos de demostrar. Dice que dos triángulos rectángulos son iguales si tienen iguales respectivamente los lados que forman el ángulo recto. Entonces, hipótesis, ¿qué nos da el problema? Nos da dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo XYZ, que por cierto son triángulos rectángulos. Ahí está, vean esos triángulos rectángulos, y de hecho son triángulos rectángulos en el ángulo A y en el ángulo X. Ese es el ángulo recto. Ahora bien, tal que dice que los lados que forman el ángulo recto, que nosotros le llamamos catetos, son respectivamente iguales a los del otro, es decir,
el lado AB es igual al XY y el lado AC es igual al XZ. Bien, en la tesis, bueno, hay que demostrar que estos triángulos son iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya aquí ya la demostración es un poquito más sencilla. Hay que demostrar esto, que los triángulos son iguales. Demostración. Tenemos aquí los triángulos ABC y XYZ. Muy bien. Me dice que el lado AB es igual al XY, por hipótesis. Me dicen también que el lado AC es igual al XZ, eso también por hipótesis. Y fíjense que tenemos que el ángulo A es igual al ángulo X. ¿Por qué son iguales? Porque son rectos. Y por lo que me dice el postulado 7, dice que todos los ángulos rectángulos o todos los ángulos rectos son iguales. Entonces ya tenemos esto aquí. Tenemos que este lado es igual a este lado es igual a este y este ángulo es igual a este. Primer criterio de igualdad de triángulo o el postulado 1, dos triángulos son iguales si tienen respectivamente iguales dos lados y el ángulo comprendido entre estos. Por lo tanto, el triángulo ABC es igual al triángulo XYZ. Esto es por la proposición 1. Y ahí lo tenemos. Entonces, solamente basta con que los lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo sean respectivamente iguales a los de otro para dar por hecho que los triángulos son iguales. Y nada más ponemos esto, lo cual debíamos demostrar. Muy bien. Espero que me haya sabido explicar bien en estas demostraciones. Si no es así, bueno, trataré de hacerlo mucho mejor. Y bueno, estas demostraciones fueron muy bonitas, utilizando las proposiciones previamente vistas y usando un pequeño razonamiento, demostramos que dos triángulos son iguales si tienen respectivamente iguales dos lados y el ángulo comprendido entre estos. Muy bien, por lo pronto le vamos a dejar por aquí. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.